Está en GDN, Generación y Desarrollo de Negocios, con Luis López, donde hablamos con usted de casos empresariales, de historias inspiradoras y de todos los acontecimientos empresariales. Bienvenidos. Hoy estamos con una de esas personas que sin más que su decisión y pasión han logrado sus objetivos y hace parte de una de las organizaciones o marcas más importantes del mundo en el sector automotriz. Que sea él quien nos cuente. Se dedica a formar y a enseñar a los demás. Rockero, sencillo y con ese poder de lo simple para transmitir. Él nos va a hablar de su vida y nos va a dejar tips y cápsulas inspiradoras. Está con nosotros Álvaro Pinto. Bienvenido, Álvaro, esta es su casa. Adelante. Listo, Luifer, ¿no? Pues mi vida nace en Bucaramanga. Vengo de una familia muy sencilla. Mis padres también, Álvaro y mi madre María Elena. Nací por allá en el año 82, el día que nadie se acuerda de nadie, o sea, un 1 de enero. Entonces, pues ahí empieza como lo que es la vida de este servidor. Eh, yo vivo en Bucaramanga más o menos hasta los 17 años, 17, 20, sí, entre los 17 y los 20 años. Luego ya por temas de vida, el amor me lleva a aventurarme a venirme para Bogotá. Y ahí es donde pues arranca como todo el tema de pronto como laboral formal de mi vida. Siempre fui una persona como que empezó a trabajar desde muy pequeño. O sea, si me pongo a pensar en cuándo arranqué a trabajar, creo que arranqué a trabajar como a los 8 o 10 años, cuando estaba en la época de colegio. Entonces, no sé, trabajaba en la galletería que había enfrente de la casa. A veces le ayudaba a mi papá. Mi papá siempre fue soldador toda su vida. Entonces yo iba los fines de semana o cuando estaba en vacaciones y le ayudaba a mi papá a quitar la escoria de la soldadura que él aplicaba, ¿sí? Entonces eran como los primeros indicios de trabajo de niño, ¿ya? Pero pues todas esas cosas como que lo van formando a uno y van creando ese buen hábito hacia el trabajo. Bueno, Álvaro, y actualmente, ¿en qué te encuentras trabajando? ¿Cuál es tu rol en este momento? Yo actualmente tengo pues el orgullo de trabajar con Toyota. Yo trabajo como coordinador de formación en temas ya más comerciales. Todo esto pues es producto de lo que uno experimenta a través del tiempo y a través de muchas fases como persona y como trabajador que lo llevan a descubrir lo que yo llamo las pasiones, y las pasiones bien aplicadas se convierten en trabajos de pronto muy satisfactorios como el que tengo actualmente, que es un tema de formación. Y por otro lado, pues el tema de la música, porque pues desde niño también pues puedo contarte que tengo esa gran pasión que en algún momento la sepulté. Duró como 7 años sepultada cuando yo me vine para Bogotá, pero pues que de una u otra manera vuelve y nace, y ya hoy en día la aterrizo en un proyecto musical que se llama Sin Más. Entonces es como lo que Bueno, bueno, Álvaro, ¿y cómo llegaste a Toyota? Porque pues esa es una gran empresa, es una multinacional y pues eso es un gran logro a nivel laboral.
Esa historia es muy bonita porque, por ejemplo, a ver, ¿desde dónde nace todo este cuento? Yo estaba en mi época de colegio, recuerdo mucho, y yo estudié en el tecnológico en Bucaramanga, lo que fue el bachillerato. Todos los días cuando pasaba en el bus para el colegio, yo pasaba por enfrente de un concesionario de carros, se llama Sanautos, todavía existe allá en Bucaramanga, y ellos tenían como, el diseño del concesionario era como una cuña, y en la punta de la cuña había una plataforma giratoria. En ese momento exhibían carros como el Renault 9, el Renault 19, el Renault 21, entonces si más o menos te acuerdas como esa época de vehículos. Y yo veía girar esos carros ahí en esas plataformas y yo todos los días que pasaba para el colegio decía, oiga, tan chévere trabajar ahí. Y a mí me empezó a quedar como el cuento ahí de tan chévere trabajar ahí, tan chévere trabajar ahí. ¿A dónde apunta todo esto? Que yo termino mi bachillerato, tengo como 2, 3 intentos fallidos de ingresar a la UIS, nunca pude ingresar a la UIS, no por mal estudiante, porque de hecho yo me acuerdo que yo saqué 345, 340 sobre 400, porque yo presenté el último ICFES, que era sobre 400, y el promedio ponderado estaba bien y todo, sino que en ese momento pues por cosas de la vida, los cortes estuvieron muchísimo más altos y yo nunca pude pasar. Yo me presenté a diseño industrial, a ingeniería industrial y a licenciatura en idiomas. En ninguna pasé, ¿ya? Cuando yo hago el último intento, yo me acuerdo que yo hasta me puse a llorar la última vez que no pasé en la UIS. Luego empezó como toda esa problemática de, vengo, ¿y yo qué hago ahora? No pasé en la UIS, entonces ¿ahora qué hago? Y arrancó un tema con mi madre, que fue como esa discusión entre, mijo, ¿y por qué usted no estudia en el SENA? Cuando a mí me nombraban en el SENA, era como si me ofendieran, como si me pegaran literalmente una patada, ¿sí? Porque yo decía, pues de una manera muy personal, que hoy en día me da mucha risa, decía, pero pues pucha, ¿por qué no puedo aspirar yo a algo mejor y si me tengo que ir para donde estudian los pobres? ¿Sí? O sea, yo soy pobre y quiero dejar de ser pobre. ¿Sí? Yo siempre me juzgaba eso. Y mi madre pues siempre, hágale, venga, vaya al SENA. Yo no hacía caso. A mí también me decían igualito. Y estudié en el SENA. yo resulté presentando incluso a la Fuerza Aérea. Ese fue otro intento fallido. Yo pasé en la escuela Marco Fidel Suárez y no me pude ir porque mis papás no tuvieron el dinero para esa carrera. Un día cualquiera estoy almorzando con mi mamá y mi mamá vuelve y me nombra el tema del SENA. Yo no le dije nada, yo estaba muy molesto. Diríamos en Santander, me sacó la piedra. Fui, me bañé y le dije con palabra muy soez, me acuerdo que se me salió con mi madre, le dije, está bien madre, me voy a ir para ese SENA a ver si encuentro alguna carrera que me dé de comer en esta vida. Mi madre me responde muy sabiamente a mi declaración. Me dijo, sí, papito, ¿sabe que sí? Váyase para ese SENA a ver si SENA le da una carrera que le un trabajo para que coma en la vida. Palabras sagradas. Creo que eso es un adagio popular que dicen que las palabras de una madre son sagradas, ¿no? Dicho y hecho, yo llego al SENA, allá en la 27, que queda la feria administrativa en Bucaramanga, miro a la niña de la recepción y le digo, venga, ¿qué hay para estudiar? Le dije así. Esa fue mi pregunta. La muchacha se queda mirándome, se ríe. Y le sacaron un listado. Sacó el portafolio y me dijo, mira, aquí están todas las especialidades para estudiar. Entonces me explicó, mira, esto es lo de construcción, esto es lo administrativo, esto es lo del tema industrial, Entonces pues yo como venía de colegio técnico, entonces pues me puse a mirar lo del tema industrial. Cuando veo un título de una especialidad que decía tecnólogo en autotrónica, y yo dije, vea, suena hasta chévere. O sea, me metí a eso de chévere. Y dije, ven, ¿y esto qué es? Le dije yo a la muchacha. Yo no, es que esto trata todo el tema de los carros, el tema del control electrónico de los carros, todo el tema de la tecnología que viene avanzando. Ah, bueno, chévere. Bueno, inscríbame ahí. Regáleme el formulario. Me regaló el formulario, yo diligencio.
Me acuerdo mucho que se presentaron en esa época como, no sé, eran algo así como 2000 aspirantes a esa tecnología en el SENA de Girón. Yo no quería pasar, o sea, yo me presenté fue por darle gusto a mi mamá, literalmente. Y cuando salieron las listas, llego allá al SENA, me quedo mirando las listas y yo dije, no lo puedo creer. Resulta que pasé de segundo entre los 2000 y pico. A los resultados, pues había como una entrevista que era grupal, donde le preguntaban a uno que por qué se presentaba al SENA y por qué esa carrera. Entonces me acuerdo mucho que curiosamente yo tuve esa entrevista con 4 compañeros que fueron mis compañeros también de especialidad. Y pues ellos sí trabajaban en carros, técnicos, trabajaban en talleres, uno, el papá tenía taller. Cuando llegaron a preguntarme a mí que yo qué experiencia tenía, me acuerdo que yo le respondía al director del SENA, yo no tengo ni puñetera idea de qué es soltar una tuerca, pero pues yo estoy aquí para estudiar algo porque no pude pasar en donde yo quería pasar, que era en la UIS y en la Fuerza Aérea. Pues estoy aquí a ver si estudio algo, a ver si hago algo en la vida, le dije yo. El tipo suelta la risa, el tipo soltó la risa literalmente. Dice, muchas gracias, listo. Y yo contesté así porque yo no quería pasar. Y oh, sorpresa para mi vida, paso en el SENA, me empieza a ir muy bien en el tema de los carros, en la parte teórica y todo ese cuento, yo me engomo, me meto en el cuento y salen los primeros patrocinios, entre esos el patrocinio de Sanautos. Y el profesor me llamó, como yo tenía buen rendimiento en ese momento, me dijo, vaya, preséntese a Sanautos. Y allá resulto yo haciendo prácticas en Sanautos. Sanautos para mí se convierte en la escuela ya oficial laboral y de aprender muchas cosas del tema de carros. Y yo duro con Sanautos entre SENA y lo que duré trabajando con Sanautos, duro más o menos unos 7 años. Yo arranqué en Sanautos Bucaramanga y la vida me vino a traer a Bogotá. Yo pido traslado en Sanautos porque mi novia en ese momento, hoy esposa, se vino a estudiar enfermería. Entonces yo hablo con el gerente y le digo, venga, quiero irme porque mi novia se va a ir a estudiar a Bogotá. Y el tipo me dice, pues, bueno, déjeme mirar, ¿qué hago? Y al otro día me dice, bueno, lo puedo trasladar a la sede de Palo Quemado, ¿le sirve? Yo Palo Quemado, hágale. O sea, hágale, lo que sea. Listo. Llego a Sanautos y ahí ya hago toda mi carrera. Yo resulto después, pues, por el buen rendimiento. ¿Y si fuiste a tomar caldo de raíz a Palo Quemado, no? ¿A la plaza? Claro. Eso es lo mejor. Eso era de las partes jocosas cuando ya trabajábamos ahí con los compañeros. Teníamos la costumbre de por lo menos 2 veces al mes ir a la plaza de Palo Quemado un viernes a almorzar. Eso era sagrado. Y comiste tamal remontado. Todo, o sea, ahí yo... ese es famoso. De hecho, irónicamente, ahí es donde he probado el único cocido boyacense que yo me he comido en mi vida. Yo solamente he probado cocido boyacense una vez en mi vida y lo probé en la plaza de Palo Quemado. Sí, es una delicia todo allá. Es una delicia. Entonces, claro, yo duro con Sanautos. Cuando estaba en Sanautos Bogotá, me salió la propuesta de irme como jefe de taller de Sanautos en Barranca Bermeja, manejando las dos marcas, Renault y Toyota. Yo allá aprendí también un montón y como conocí Toyota ya como marca, me enamoré de esa marca, porque pues es una marca que le enseña a uno mucha disciplina, mucho orden, mucho tema de procesos. Kaizen. Mejorar. La palabra ícono de Toyota es el Kaizen, o sea, la mejora continua. Ya, listo. Y gracias a eso, pues yo me meto en el cuento y digo, yo quiero trabajar con Toyota. O sea, quiero que ese sea mi siguiente paso. ¿Cómo llego a Toyota? Porque pues yo vuelvo a Bogotá después de que fui jefe de taller durante un año. Yo fue como más como una pasantía que por quedarme fijo. Yo vuelvo a Bogotá y cuando llego a Bogotá digo, bueno, en ese punto de la vida, nosotros con mi esposa habíamos hecho un pacto que era que ella estudiaba primero su carrera y luego entraba a estudiar yo, porque económicamente solamente podía estudiar uno, ¿sí? Pues afortunadamente en ese momento contábamos con ayuda también de muchas personas que fueron valiosas en el proceso de nosotros, que fue mi suegra, mi suegro.
Ellos son personas que nos han ayudado mucho. Y ella terminó su carrera. Me dijo, listo, ahora sí, escoja carrera y métase a la universidad. Así sea de noche y hágale. Yo, bueno, listo. Y yo ya tenía desde hacía como 2 años visualizado que quería estudiar ingeniería industrial, que era la última carrera que no había pasado en la UIS, y que quería estudiarla en la Católica. Ya tenía eso listo. Me presento y empiezo a hablar con mi jefe en ese momento y le digo, venga jefe, es que yo quiero entrar a estudiar de noche, pero pues los horarios que yo manejaba, yo entraba muy temprano y a veces salía muy tarde. Entonces yo le decía que pues quería que me diera el horario fijo y que el sábado yo ojalá no tuviese que estudiar, así yo tuviese que pagarlo de mi sueldo. Y nunca olvidaré la frase que para mí es una frase supremamente ofensiva a nivel laboral en una persona que quiere crecer. ¿Y cuál es? Que un jefe le diga a usted, decídase, ¿usted trabaja o estudia? Cuando a una persona le dicen eso, literalmente lo están sepultando mentalmente y en vida. Pare de contar, porque para todo hay tiempo. Yo lo que quería era pues organizar mi tiempo porque yo quería seguir trabajando con Sanautos. Yo a Sanautos siempre lo quise mucho. Cuando ya vi esa restricción, pues yo digo, bueno, tengo que empezar a buscar por otros lados. Y particularmente atendía a una persona que se convirtió en un amigo mío. Hoy en día ya no existe, él murió el año pasado y él trabajaba con Toyota de Colombia. Entonces yo un día que lo atendí le dije, ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Me dijo, sí, mi esposa se acaba de graduar y estaba buscando como un trabajo temporal mientras salía la tarjeta profesional como enfermera. Y yo le dije, es que mi esposa está en el cuento de la espera de la tarjeta profesional y está buscando un trabajo provisional. ¿Usted tiene de pronto algún espacio o alguna oportunidad para ella? Dijo, regáleme la hoja de vida. Yo le paso la hoja de vida, él se la lleva y al otro día vuelve. Me dice, ¿me invita a un tinto? Yo, sí, hágale, le serví un tinto. Me dice, bueno, la hoja de vida de su esposa, me dijo literalmente la palabra, me dijo, es una chimba. Ella es enfermera, guau. Pero pues nosotros necesitamos es un analista de documentación técnica para repuestos. Yo, ok. Y pues sé que por disciplinas pues no aplica. No porque no tenga talento, no sea profesional. Yo le dije, ok. Y yo por más hacer le dije, ¿y yo sí aplico? Y llegó y me respondió, a usted me lo llevo, así aquí se pongan bravos. Yo dije, bueno, entonces le paso la hoja de vida. Yo le paso la hoja de vida. Eso es literalmente septiembre del 2010. Yo duro haciendo proceso hasta febrero del 2011. El 15 de febrero me llaman y me dicen que sí. Hubo un momento del proceso, pues imagínense tanto tiempo, que no me llamaban, que sí, que no. Pues yo un día me acuerdo que me puse... Típico proceso de multinacional, largo y tedioso. Y yo llegué un día, me puse hasta a llorar en una noche porque yo decía, vea, por no ser profesional, ¿sí? Entonces, más todavía tenía claro que tenía que estudiar una carrera profesional. Listo. Cuando me dan el sí, yo enseguida corro para donde el jefe de ese momento y le digo, renuncio, me voy a trabajar con Toyota. Y allá que allá sí me dejan estudiar y trabajar. Pues claro, o sea, pues yo ya estaba más que conquistado porque cuando yo hablé con el ingeniero Camilo, que después fue muy amigo mío, él me decía, no, allá se trabaja de lunes a viernes, se tiene ruta, se tiene almuerzo, se tiene... Y yo venía pues de trabajar llevando el porta en bicicleta, lloviera, tronara, relampagueara, pues para mí era un cambio supremamente positivo, pues con todos los beneficios que puede llegar a tener una multinacional. Y listo, cuando yo corono en Toyota, yo dije, bueno, listo, este 2011 va a ser para aprender de este trabajo y para hacer todo mi proceso a final de año para ingresar en el 2012 a la Universidad Católica. Y ahí llego a... O sea, ese es como todo el background de cómo llegó a Toyota. Y entonces, ¿qué cargos tuviste en Toyota? O sea, que ¿cuánto llevas en Toyota? ¿Llevas...? Ya cumplí... 9 años. ¿Y qué cargos has tenido en Toyota? Inicié por el área de repuestos
Luego estuve en todo el tema de venta de repuestos a clientes de flotas. Y ya de ahí, pues, lo que nace, pues, todo el tema en la universidad de descubrir esa gran pasión para mí que es la formación. Y listo. Y ahí ya hoy en día, pues, como coordinador de formación comercial, fui formador de asesores de servicio. O sea, eres coordinador a nivel nacional de todo el tema de formación. Sí, 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 tengo la fortuna de trabajar con dos personas en el área que son mi jefe y mi compañera de área. Y cuéntanos un poco que nos mencionaste ahora sobre la música, cómo es ese híbrido de formación, música, cómo funciona eso. El tema ahí es que todo nace de la universidad. Yo empiezo la universidad y entonces en esa época pues ya venía conociendo pues todo el tema ya con Toyota y a través de una persona logré conocer un libro que se llama Personas compran personas. Es de un autor venezolano, si mal no estoy en este momento. Y en ese libro me acuerdo mucho que el hombre dice, la pasión, uno tiene que descubrir la pasión. Y él dice, ¿pero qué es la pasión? Entonces él define la pasión como todas las cosas que uno puede hacer en esta vida y que lo hacen feliz, lo satisfacen completamente y que adicionalmente uno puede hacerlas incluso gratis. Entonces, cuando yo leí ese libro y leí específicamente esa parte, me acuerdo que yo llegué y me hice la pregunta de una vez. Yo llegué y dije, bueno, venga, yo he hecho muchas cosas en esta vida, o sea, he hecho mucho, o sea, no sé, yo fui mensajero en bicicleta, horneé galletas, le ayudaba a mi papá a escoriar soportes de soldadura y de estas cosas. No sé, trabajé como mensajero en moto, trabajé como mesero, como barman, mejor dicho, o sea, hice infinitas cosas, pues que me gustaban, sí, pero no sabía si eso era una pasión. Y empecé a preguntarme, bueno, venga, ¿yo qué haría gratis que me haga feliz y que me satisfaga en este momento? Y para esa época nosotros estábamos cursando todo lo que es cálculos en ingeniería. A mí literalmente cuando yo entré a estudiar en la universidad me tocó volver a aprender aritmética, porque literalmente a mí se me había olvidado hasta sumar fraccionarios, se me había olvidado álgebra, se me había olvidado todo. Pero lo bueno es que se te olvidó era porque habías aprendido. No, ¿qué pasó? ¿Cuántos pasamos por la universidad y nunca aprendimos? Ya, o sea, a mí me tocó literalmente volver a aprender. Y fue en ese proceso de volver a aprender, pues mis compañeros de clase, a mí me decían el padre, porque yo era el más viejo de la clase. Entonces, ellos se dieron cuenta que a mí me empezaba a ir bien y que yo entendía bien lo que el profesor explicaba. Ellos estaban perdidos, entonces me decía, usted nos puede explicar. Y empezamos como una dinámica de que, venga, veámonos este sábado, nos metemos a un salón, compramos un marcador y yo les explico. Y yo les empecé a explicar. Ellos me entendían todo lo que yo les explicaba y me decían, si el profesor nos explicara así, pues bacanísimo. Y yo empecé a darme cuenta que eso era una pasión para mí, porque yo decía, vea, lo estoy haciendo gratis. Antes yo pago mi transporte y todo para llegar hasta acá, ya. Me gusta mucho, me deja satisfecho. Bien, o sea, para mí, pasiones iniciales, aprender y enseñar. Y luego empiezo a pensar en la música. Porque te acuerdas que te dije que yo llegué a Bogotá. De hecho, yo llego a Bogotá con visionar temas de música. Y yo me vine con dos compañeros de banda. Aquí hicimos un pequeño proyecto, pero eso no dio resultado. Y a mí hubo como un tema de decepción, hubo ahí muchos problemas con ellos. Y yo dije, no, yo cuelgo la guitarra y me dedico a lo que soy bueno, que son los carros. O sea, voy a aprender de los carros y esto es lo que me está dando a mí para la papita, como decimos los colombianos. En ese momento, a mí la música literalmente me vuelve a la cabeza y se me vuelve una necesidad. Y yo digo, ¿yo podría cantar gratis? Yo dije, sí podría cantar gratis. Entonces me empieza la idea de volver a hacer un proyecto musical, volver a buscar amigos para tocar y todo ese cuento arranca nuevamente. Entonces por allá en el año 2014 nace en la cabeza mía rescatar
música que en algún momento había hecho con amigos, música propia, rock, y dije, quiero volver a plasmar todo eso y quiero volver a darle rumbo, pero ya como un proyecto formal, o sea, basado en todo lo que yo he aprendido. Porque cuando, por ejemplo, cuando yo le enseño a la gente sobre Toyota, yo le digo, lo más bonito que tiene Toyota es que lo que le enseña Toyota a uno no solamente es aplicable para un entorno laboral, sino es aplicable para la misma vida, la vida personal. Si usted lo aplica y si usted sabe descubrir eso, pues usted, no digo que la saque del estadio, pero usted tiene un muy buen resultado en sus cosas, tanto personales como laborales. Y así lo arranqué a hacer. Bueno, pero cuéntanos un poco para que los oyentes nos entiendan y nos comprendan. Es rock, pero ¿de qué tipo? Entonces, la música que se hace está enmarcada dentro del género punk rock, pero digamos que tiene muchos ingredientes de otros estilos musicales, como el rock alternativo, como el rock en español, muchos otros géneros pues que realmente no llevan a que el proyecto sea música punk, como, no sé, como llegaríamos a conocer bandas icónicas de Colombia como Ira, o no sé, a nivel mundial como Ramones, ¿sí? Sepultura. Uno se vuelve un resultado de todo lo que ha escuchado en su vida. Incluso para mí es muy apasionante sentarme a escuchar bambuco, pasillo, me fascina la música autóctona, ¿sí? Y todo eso se vuelve el resultado de lo que uno plasma en un proyecto musical. Mi proyecto musical se llama Sin Más, y en ese proyecto yo he plasmado muchas de las cosas que he aprendido a nivel laboral, a nivel de universidad, a nivel personal, porque pues, también se vuelven proyectos a veces de prueba y error, ¿sí? Y Álvaro, y cuéntanos de Sin Más, digamos como emprendimiento, que me contabas un poco de que se han constituido como o tienen planteado organizarse como una empresa. ¿Cómo ha sido todo ese tema, digamos, como un emprendimiento y visto no solamente como lo que dice la gente normalmente es un hobby? No, es una empresa, es un emprendimiento. ¿Cómo funciona eso? Ahí está lo clave. O sea, cuando uno logra plasmar las pasiones como temas de emprendimiento, o sea, de hecho, un emprendedor es una persona muy apasionada, ¿sí? Todos los emprendedores son personas muy apasionadas. Las historias de emprendimiento siempre tienen ese ingrediente: pasión, Inspiran. Persistencia, disciplina, constancia, fracasos, muchos, ¿sí? Pero nunca se detienen, ¿ya? Yo así más, pues obviamente lo empiezo a ver como, inicialmente, como voy a hacer música que a mí me guste y que yo la quiera transmitir a los demás. Pare de contar, esa era mi primer visión. Pero luego, pues obviamente ya mi esposa, que hoy en día es la manager del proyecto musical, ya empieza a meter como todo el ingrediente de, venga, usted tiene que visualizarlo no solamente como hacer música, sino como trabajar todos los focos que tiene que tener una empresa, no sé, redes sociales, contactos, relaciones comerciales, conquistar mercados, todo ese tipo de análisis y de ingredientes que se vuelven parte de lo que es una empresa, ¿sí? En este caso, pues hablamos de un tema netamente musical. Pero dentro de los temas netamente musical pueden existir diferentes oportunidades, Luis. O sea, pueden existir, no sé, oportunidades de comercializar el merchandising de la banda, no sé, las camisetas, las gorras, la música, tantas cosas que tiene anclado eso, y que uno cuando uno arranca, uno no ve eso. Uno simplemente ve hacer música, ya. Y cuando hace música vienen el resto de problemas: Saico y Asimpro, registro de obras en derechos de autor, grabación en estudio, porque la grabación en un estudio es costosa, hay que buscar los fondos para, ¿sí? Hay que costear el proyecto,
hay que visualizar en cuánto tiempo tengo pensado llegar a un punto de equilibrio con esa inversión que hago en ese proyecto, porque son los primeros planteamientos. Ella me decía, bueno, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted quiere gastarse tantos millones de pesos grabando un disco y ya, listo? ¿O usted quiere, a dónde quiere llegar con la banda? ¿A dónde quiere llegar con Sin Más? ¿Dónde se ve usted? O sea, hágase la pregunta de reina de belleza o hágase la pregunta de entrevista de trabajo. ¿Dónde se ve usted en 5? ¿Dónde se ve en 10 años? Claro, los primeros inicios son demasiado duros, porque yo arranco el proyecto inicialmente solo, luego pues obviamente mi esposa está ahí como orientando muchas cosas, luego me encuentro con mi mejor amigo, que es el baterista hoy en día del proyecto, y con él empezamos a hacer muchas cosas a nivel musical, pero nacen pues todos esos ingredientes de cómo hacer legalidad de la banda, cómo plantear las redes sociales, cómo empezar a buscar seguidores, cómo empezar a hacer relaciones comerciales con otras bandas, cómo crear el disco, cómo hacer la grabación. Se sufre mucho, o sea, eso es un tema que está lleno de muchos altibajos, porque mira que el proyecto arranca en el 2014, pero hasta este año estamos lanzando el primer trabajo discográfico de la banda, ¿sí? Ya, pues vale la cuña en redes sociales, en Facebook y en Instagram nos pueden seguir como @SinMásRock, todo pegado, Sin Más Rock. Así estamos en Instagram y en Facebook. Luego el último problema es, venga, ¿y cómo se sube la música a plataformas digitales? O sea, cómo se carga a YouTube, a Deezer, a Spotify, a Apple Music, todo ese tipo de plataformas que comercializan música. Entonces empiece a estudiar, empiece a aprender cómo se hace y entre todos lo hemos venido haciendo. Es una conjugación de muchas competencias, de muchas habilidades, de promover la formación en una organización tan grande como Toyota, todo ese esfuerzo por sacar ese proyecto de Sin Más Rock que me parece interesante, chévere, porque pues me uno al rock, me gusta, no conozco, pero me gusta. Entonces eso digamos que es súper chévere. Y más allá de verlo como gusto al rock, es como el gusto a la música. La música es un ingrediente muy importante del ser humano, en cualquier aspecto. Llámese cualquier tipo de música que le guste. Yo soy muy respetuoso de cualquier género musical, de cualquiera. Del reggaetón, de la bachata, del vallenato, del bambuco, del rock, del metal, de todo. Soy muy respetuoso. Porque todas esas tendencias musicales se arraigan a las personas de diferentes maneras. Sí, la música. De la vida del ser humano. La música no puede faltar, la música siempre alimenta el espíritu y como dicen ahí siempre nos llevan al pasado a buenos momentos o malos momentos, pero ahí están y la música es ese detonante que lo traspasa a uno a ese otro nivel y yo también me uno a eso. Y para mí ha sido un ingrediente actual en mi vida muy importante, o sea, las letras que ha escrito mi esposa, porque mi esposa también es escritora de las letras de Sin Más, letras que también he escrito yo, todas esas letras se han vuelto como la catarsis que uno hace y cómo aterriza uno muchas cosas que ha vivido en una letra, en una canción y cómo lo transmite. O sea, para mí eso es como lo más bonito. Claro, obviamente, pues como te vengo contando, todo lo que yo he aprendido a nivel laboral, de las empresas con las que he trabajado actualmente, pues de Toyota, que es una marca que a mí me enamora mucho, me sirve para aterrizarlo a ese proyecto y a ese emprendimiento, valga el nombre musical. Esta es la mejor forma para explicarle a una mamá que los rockeros no somos satánicos, que tenemos masa y cosas importantes en el cerebro. Un profesional que lleva la música a otro nivel.
y pues básicamente cuando uno escuchaba rock, y hablo de los años 90, 19 años, pues creían que uno era un satánico porque tenía el pelo largo, ¿cierto? Claro. Sí, sí, sí. Pero yo nunca he visto una pelea en un bar de rock, y he estado en muchos bares de rock, Es en muy muchas bares de extraño. rock en Bucaramanga, en Ao di Costello, en Bogotá, y en muchos bares en este país, y nunca he visto una pelea en un bar de rock. Sí, de hecho me ha pasado igual. Yo creo que las escenas de peleas que yo las he visto en escenarios distintos a un bar de rock. Álvaro, ya para finalizar y con esos temas, digamos, tan interesantes de vida, de entender de que un profesional puede complementar toda su vida profesional, empresarial, con otros proyectos, con la música. Pues ya para finalizar, Álvaro, nos gustaría mucho que nos dejaras unos tips de todo ese tema de formación. ¿Qué nos puedes decir a ese respecto? Yo siempre que arranco una formación con mis asesores, yo les digo, hágase la siguiente pregunta. Para usted trabajar en el mundo de las ventas, y esto aplica no para vender carros, sino para vender. O sea, todo hoy en día uno lo vende. El proceso de yo comercializar, por ejemplo, mi música es vender. El proceso de estar en una entrevista de trabajo es un proceso de vender. ¿Sí? De una u otra manera nosotros vendemos siempre cosas. Entonces yo les digo a ellos, primero pregúntese si el mundo de las ventas es realmente su pasión. Y les explico exactamente pues cómo aprendí yo el tema de qué era la pasión. Que lo haga feliz, que lo satisfaga y que usted incluso lo pueda hacer gratis. Entonces cuando yo les digo, si usted se logra responder que sí, usted va por el camino que es. Si usted no le apasiona esto, busque otra cosa, váyase. Y ellos se ríen. Entonces yo digo, ¿me hace renunciar, profe? No, 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 es que lo estoy despertando primero que todo, porque todo nace desde la pasión, todo. Creo que en eso hay 10.000 declaraciones, 10.000 testimonios, infinidad de gente que habla de eso, y no soy ni el primero ni el último que habla de esto. Sí, realmente cuando las cosas dan un buen resultado es porque a uno le apasiona. Entonces ese es el tip número uno. El tip de las ventas. Ellos a veces preguntan, venga, deme cuál es la mejor fórmula comercial, la mejor fórmula de la mejor fórmula de las ventas es saber hacer amigos. ¿Usted se acuerda de la canción Yo quiero tener 1.000.000 de amigos? ¿Ha escuchado la frase de yo quisiera tener 1.000.000 de amigos y que cada uno de mis amigos me regalara 10.000 pesos? O sea, eso es una frase de cajón, pero es una frase que lo lleva a uno a pensar que si uno tiene muchos amigos, los amigos, ¿por qué se dan? Por una palabra muy fácil y muy difícil de lograr, que es confianza. Cuando uno transmite confianza, pues uno logra tener muy buenas relaciones comerciales y muy buenos amigos, porque los amigos a veces van y le piden consejo a uno. Entonces yo les digo a ellos, ustedes son asesores, o sea, ustedes son amigos de las personas con las que ustedes interactúan. Cuando una persona le pide un consejo, usted es porque lo ve como un amigo, como alguien de confianza. Diríamos en el léxico general, el propio. En la vida está el propio para todo. Yo le digo, Luisfer, ¿usted sabe de pronto de alguien que sepa de cómo arreglar el motor de mi carro? Usted, le tengo el propio. Vea, vaya donde fulano y tal, vea, ya hubo una relación de confianza. Confianza. Pare de contar. Es pasión, confianza, saber hacer amigos, y esa es la mejor fórmula comercial que puede existir en ese mundo. El que sabe vender no le falta el pan debajo del brazo, dicen. Ya, así de sencillo. Y hoy en día, pues con todo este tema de la virtualidad y todo lo que nos ha pasado en este tema que hemos vivido, pues yo digo, el tema de la formación tiene que migrar de pronto, podría decir esa palabra, hacia saber hacer esa mezcla entre la formación virtual y la formación presencial. ¿Sí? Lo presencial siempre tiene su importancia, lo virtual siempre tiene su importancia. O sea, no es que lo uno sea mejor que lo otro, depende de cómo usted lo oriente. Lo virtual, para mi concepto muy personal, tiene un
ingrediente de entregar los conceptos básicos sobre algún tema. Yo puedo explicar qué es un motor en una formación virtual, listo. Pero ya entender los beneficios de cómo funciona, de qué hay que hacer en un motor, yo eso lo puedo ir a aterrizar en un acompañamiento presencial, ¿ya? Y lo presencial no siempre tiene que ser una clase catedrática, ¿sí? Hablando del tema de empresas, porque a veces confundimos que toca plataforma virtual y luego dictar un curso en un aula presencial. ¿Hasta dónde? ¿Cierto? ¿Por qué no mejor vamos y hacemos un acompañamiento a las personas en sus lugares de trabajo, aprendemos de lo que ellos hacen y les aportamos desde nuestro conocimiento cómo ellos pueden mejorar su labor? En un entorno educativo como las universidades, lo mismo. La plataforma virtual me brinda los conceptos básicos para un estudiante, pero lo presencial tiene que ir enfocado más hacia que el estudiante logre ver la realidad de las empresas en Colombia, logre ver cómo funciona una empresa de cualquier cosa en Bogotá, por ejemplo. El estudiante no tiene que irse ni para París, ni para España, ni para China, no, porque a veces los estudiantes que egresan de una universidad salen a trabajar en empresas locales. Entonces, ¿por qué no los llevamos a que conozcan esas empresas locales? ¿Por qué no se empiezan a generar esas alianzas estratégicas muy consolidadas entre las universidades y las empresas locales? Eso es la eterna brecha entre la universidad, empresa, Estado. Eso es vital, pero me devuelvo la trilogía famosa que nunca la hemos podido ver en realidad. Sin embargo, me devuelvo un poco a un tema que me interesa mucho, y es, ya para finalizar, en ese proceso, digamos, de formación y de ir a acompañar a ese vendedor en su formación, pero en su puesto de trabajo, pues digamos que lo importante ahí es ese acompañamiento, pero desde el proceso, porque muchas veces las ventas solo estamos esperando es el resultado, y muchas veces ese resultado está en el proceso. La gran problemática, por ejemplo, que van a vivir hoy en día las empresas y lo están viviendo es ¿cómo vendo más? ¿Cómo vendo? ¿Sí? Y es porque no hemos sido capaces en muchas cosas, no hablo del tema de los carros, sino en muchos focos de venta, no hemos sido capaces de entender que lo más importante es tener amigos fieles a mi empresa, a mi emprendimiento, a mi producto o a mi servicio. Cuando yo logro aterrizar eso, las crisis siempre van a existir. Vean, las crisis siempre existen. Yo creo que la primera frase que yo le escuché a mi papá es: la situación está muy berraca. O sea, desde uso de razón. Pero me imagino la primera frase que le escuché a mi papá. Pero me imagino que un santanderiano no diría así. No. En Santander se diría: la joda está muy arrecha. Sí, o sea, y arrecho en santanderiano, para explicar, es otra cosa. Arrecho tiene que ser difícil, de difícil solución, o que la persona está de mal genio. Puede tener esos contextos. O arrecho también puede ser que es una persona muy valiente. Man es bien arrechado. Muy valiente, pero en otras partes del país tiene otro contexto. La santanderianidad. Muy interesante todo, Álvaro. De verdad que muchas gracias por venir acá al podcast, por estar acá en GDN, Generación y Desarrollo de Negocios. Listo, Luifer. A usted también muchas gracias. Pues un saludo para todas las personas que lleguen a escuchar este podcast. Y pues nada, que espero pues también que les aporte de una u otra manera para lo que quieran hacer. Un abrazo para todos. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos. Nos puedes encontrar en Google como GDN Luis López. Recuerda que estamos en Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, Anchor y en otras plataformas donde puedes revisar los episodios. Recuerda que cada semana, los lunes, estamos ya con un nuevo episodio. Nos vemos la próxima.